Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Amén. Dice que le dijo a sus discípulos, les conviene, porque los discípulos, cuando Él dijo que se iba a ir y que Él iba a ser sacrificado, les dijo a sus discípulos, la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque yo voy a dejar con ustedes a un consolador. Voy a dejar a alguien que va a estar con ustedes. Y vendrá a vosotros, dice, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Señor ha dejado su Santo Espíritu en nuestras vidas y Él ha dicho que estará en nosotros y con vosotros, dentro de nosotros y también con nosotros. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, el Señor cuando somos nuevas criaturas, el Señor nos reviste de ese Espíritu y nos sella con las arras de su Espíritu, para que nosotros seamos ese templo y esa morada de su Espíritu, y que podamos tener esa presencia que nos enseña, que nos redarguye, que nos muestra y nos enseña todas las cosas. Pero si no tenemos al Espíritu Santo, entonces no podemos comprender, porque el espiritual, dice la palabra, entiende lo espiritual, pero el natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Por lo tanto, cuando venimos a Cristo es cuando nosotros empezamos a comprender todas aquellas cosas que estaban vendadas y que no podíamos entender. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento descendía sobre algunas personas temporalmente, y la presencia del Espíritu Santo se hacía sentir en esas personas para el cumplimiento de los propósitos santos de Dios con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, y tenía asignaciones específicas con los profetas, con Isaías, con Amós, con cada uno, con Eliseo, con Elías, con cada uno. Él se hacía presente, por eso dice la palabra, y vino el Espíritu de Jehová a Eliseo, y vino palabra de Jehová a Isaías, y vino, y siempre se hacía sentir en los escogidos para que el propósito santo. La presencia o la ausencia del Espíritu Santo de Dios no se relacionaba exclusivamente a la salvación, sino a la obra del Señor en aquellos que había seleccionado para el servicio. ¿Para qué servicio? Para exhortar al pueblo de Israel cuando había caído en pecado, para detenerlo de no caer en algunas situaciones, para enseñarle las cosas y mostrarles el camino. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, los creyentes del Nuevo Testamento vivimos sobre un nuevo pacto, amparados bajo el pacto de la sangre, el cual el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces sí está relacionado, no como antes, con la salvación y la vida eterna. Amén. Porque es un sello que Dios nos ha dado. Es como una marca que el Señor nos ha dado. Es el sello. Dice que son las primicias de lo que tendremos cuando sea manifestado el Señor. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Y como es una persona, y como nosotros, ¿verdad? Él nos hizo con emociones a su imagen y semejanza, podemos sentir emociones. Podemos sentir todas esas emociones, tristezas, alegrías, desencantos, todo como personas nosotros lo podemos sentir. Pero también el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Y como es una persona, aunque nosotros no lo podamos ver porque ese Espíritu es una persona que tiene oídos, tiene ojos, podemos nosotros creer que no está ahí,
pero el Espíritu Santo está ahí y puede ver todo lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, tiene emociones y sentimientos, puede alegrarse, y el Espíritu Santo se alegra en la alabanza de su pueblo. Cuando nosotros hacemos fiesta para Él, el Señor se alegra. Y dice en Juan 15:11, dice, os he hablado de esto para que mi alegría, le dijo Jesús, esté en vosotros. Él se puede alegrar cuando nosotros hacemos cosas agradables, cuando nosotros hacemos fiesta para Él. Y dice que Él quiere que su alegría esté en nuestras vidas, en nuestro corazón. Él no quiere que nosotros estemos tristes. Pero también se puede poner triste, se puede enojar, se puede apagar y se puede volver nuestro enemigo. Qué tremendo, pero es bien importante que nosotros sepamos estas cosas, que lo podemos alegrar. Y qué bonito cuando alguien nos alegra nuestro día, cuando estamos tristes, ¿verdad? Y nos trae una buena noticia o nos da una palabra de aliento y nos consuela. Pero cuando nos pone tristes, pues a nadie le gusta estar tristes. Pues también al Espíritu Santo nosotros lo entristecemos. Y el Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo conoce, piensa y tiene voluntad propia. Él decide, Él tiene voluntad propia porque es Dios mismo. Amén. Y en 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto se refiere cuando el Espíritu Santo da los dones a los hombres en Corintios 12, que habla de los dones de sabiduría, el don de ciencia, el don de milagros, el don de sanidad, el discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Pero dice que todo eso lo hace el Espíritu Santo y es uno solo. Y lo da conforme a Él quiere. Quiere decir que tiene voluntad propia. Nosotros podemos desear, como dice Pablo, desead el espíritu de profecía, desead profetizar, ¿verdad? Podemos desear y pedirlo, pero Él lo va a dar conforme a Él quiere. ¿Por qué? Porque tiene voluntad propia. Él decide como quiere. Cuando escogió a Pablo y a Bernabé, en Hechos 13, habla de que estaban en ayuno y oración, y ahí mismo dijo que escogieran a Pablo y a Bernabé. El Espíritu Santo ordenó que los escogieran para la obra que Él había mandado o los había apartado. Asimismo, en 1 Corintios 12:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo lo sabe todo, porque es Dios. Y Dios es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Amén. ¿Sabía usted? Omnisciente porque lo sabe todo, omnipresente porque está en todo lugar y todopoderoso porque no hay nada imposible para Él. Vamos a pasarnos a la cita clave en Efesios 4:30 y vamos a hablar un poquito en el libro de Efesios, que el apóstol Pablo habla de muchas cosas antes de este versículo que entristecen al Espíritu Santo, y hoy las vamos a conocer. Amén. Y dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nos pide que nosotros debemos procurar constantemente no provocarle tristeza al corazón de Dios, al Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu Santo a mí me gusta ver testimonios y habla mucho de cómo ven llorar a Jesús y al Espíritu Santo, cómo lo ven llorar y que caen las lágrimas,
a raíz de la maldad del pueblo de Dios, de la maldad en la que está cayendo el mundo y que muchos hijos de Dios retroceden, y eso contrista y entristece al Espíritu Santo. Entristecer quiere decir afligir, quiere decir causar pena, causar dolor, causar tristeza. Ay, pero yo no nada digo. Dice, sí, hacemos muchas cosas que pueden causar dolor, pena, tristeza al corazón de Dios y al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos contristar al Espíritu Santo? Vamos a irnos a Gálatas 5, 16, 17. Dice, cuando pecamos voluntaria e involuntariamente. Y Gálatas nos habla en Gálatas 5, 16. Amén. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Oiga bien, ya va mezclando la situación aquí o enseñándonos de que cuando nosotros vivimos en la carne es cuando el Espíritu Santo se empieza a entristecer, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo lo que es de la carne, cuando nosotros le cedemos nuestra voluntad y prestamos nuestros miembros, como dice en el libro de Romanos, como instrumentos de pecado, estamos cediendo nuestra vida a la voluntad de la carne, a las pasiones, a los deseos pecaminosos, a la concupiscencia de nuestra carne, y dice que la carne se opone al Espíritu. Lo que quiere decir que cuando estamos en la carne no podemos percibir lo que el Espíritu nos habla o nos quiere mostrar o nos quiere decir, porque estamos viviendo o cediendo nuestra voluntad a las pasiones, a los deseos. Y dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es completamente al de la carne. Cuando entristecemos al Espíritu Santo, cuando no queremos obedecerlo y nuestro pensamiento es de maldad. Vea Génesis 6, 5, 8. Del 5 al 8. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Escuche, cuando la gente, cuando la creación que Él hizo, que la formó con tanto amor, dice que viene con sus pensamientos de maldad, continuamente están pensando hacer el mal. Dice que se dolió su corazón y se entristeció y se arrepintió, dice, de haber formado al hombre. Y por eso dice más adelante, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, sino que dice, voy a cortarle los años y de ahora en adelante va a vivir 120. Eran muchos años los que vivían, pero como el pensamiento del hombre era de continuo hacer el mal y el corazón de Dios se entristeció, entonces dijo, no voy a contender, porque si viven más, más van a pecar. Pero el Señor
se dolió en su corazón. Amén. Cuando ignoramos su presencia, cuando no lo buscamos, no solo se entristece cuando pecamos o le cedemos la voluntad a la carne o le desobedecemos, sino que el ignorar su presencia. Porque a veces el Señor nos está hablando y nosotros ignoramos cuando nos habla. Es como que usted llegue a una visita a su casa. Me traía ese ejemplo el Señor y le dice: siéntese en la sala de su casa, pero usted se va para la habitación, se va a la cocina, se va a buscar el teléfono y lo dejó solo allí a la visita, pero no se volvió a acordar de ella. Esa persona dice: yo no vuelvo a esta casa, yo me voy de aquí. Aquí estoy, ignorado.com. Yo me voy. Y quedó triste y salió de ahí porque fue ignorado. Pero también se entristece, y créame que yo he cometido ese pecado y le pido perdón a Dios y constantemente le digo, aunque ya me perdonó, cuando nos dice que hagamos algo y no lo hacemos. Yo tengo ese dolor en mi corazón de dos personas que de repente le he hablado. Hay una persona que se llama Blanca, ya murió, pero el Espíritu Santo me dijo: háblale de mi palabra. Un día que iba por ahí en 2 ocasiones a 2 personas y yo no pude, dije después. Como a la semana y media la persona se grabó y la ingresaron en el hospital y después murió. Y quedó en primer lugar mi corazón triste porque yo desobedecí al Señor, porque el Espíritu Santo me hizo sentir que debía haber obedecido lo que Él me dijo. Entonces entristecemos al Espíritu Santo cuando nos pide hacer algunas cosas y no lo hacemos. Y créeme que a veces yo lucho con algunas revelaciones que Dios me da para ver, las digo o no las digo. Dios mío, ¿qué hago? Y es una lucha. Y yo le pido al Señor: ayúdame, porque entristezco el corazón de Dios. Entonces no solamente el estar en fornicación, adulterio, en las pasiones de la carne, el desobedecerlo, el ignorar su presencia, el no pedirle consejo cuando vamos a tomar una decisión, el no buscarlo, el no hablarle, eso entristece el corazón de Dios. Y constantemente, como hijos de Dios, estamos entristeciendo el corazón de Dios porque no lo buscamos, porque ignoramos cuando Él nos llama en la madrugada, cuando Él nos dice: ora. Vea, yo a veces he entristecido el corazón de Dios cuando me llama en la madrugada y yo tengo muchos sueños y orando en la cama. Así me buscas, dice el Espíritu Santo. Yo soy Dios. Y yo allí dormida: Señor, aquí voy, Señor, pero ya sin fuerzas. Pero no le digo que no lo he hecho, sí, lo he entristecido. Así es que cuando no oramos, si me apaga el ventilador, hermana Patti, tal vez alcance. Amén. Cuando ignoramos su presencia, cuando no oramos, cuando no lo buscamos, cuando no lo llamamos. Vea, si la iglesia tuviera conciencia de lo que es llamar y clamar al Espíritu Santo, fuera otra cosa, porque cuando el Espíritu Santo nos muestra las cosas, es que es diferente. Yo iba para Santa Rosa y el Espíritu Santo me dice: ora. Iba de noche, ora, y empiezo a interceder en lenguas. Y cuando veo una cuneta, pero en la mera línea de la calle que no estaba señalizada, pero inmediatamente maniobré, le quité la vía al otro carro y se hizo a un lado y quedó la llanta en la orilla, pero era para matarnos. Pero yo obedecí que el Espíritu Santo me dijo: intercede. La iglesia fuera más victoriosa y viviéramos más llenos de gracia y de ese favor si nosotros conociéramos el poder que tiene el Espíritu Santo. Déselo fuerte, porque es del Espíritu Santo que estoy hablando. El Espíritu Santo se puede apagar. Óigame, lo apagamos. Y la palabra dice que la palabra es viva y eficaz. Entonces, cuando lo apagamos, cuando no leemos su palabra, cuando no nos llenamos
de esta palabra que vivifica. David decía, por tu palabra soy vivificado, tu palabra me da vida, son tus promesas las que mantienen mi vida en victoria, son tus promesas las que me mantienen vivo, creyendo y confiando en esas promesas. Es la palabra. Y encontré un ejemplo por ahí de un pastor. Dice que es como una estación de radio, que el radio es el receptor, pero cuando el radio lo apagamos o lo desconectamos, se acabó, ¿verdad? Ya no podemos escuchar. No podemos escuchar. Pero así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue hablando. El Espíritu Santo nos sigue mostrando, pero el receptor está desenchuflado. Entonces no podemos percibir porque lo tenemos apagado. Cuando no nos relacionamos con Él, cuando no lo buscamos, lo apagamos. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva, aviva, y eso nos pertenece a nosotros, avivar la llama, avivar el fuego del Espíritu, que no se apague ese fuego. ¿Sabe cuándo se apaga el Espíritu? ¿Cuándo se apaga el fuego? Cuando el sacerdote, y la palabra dice que somos reyes y sacerdotes, cuando el sacerdote se descuida y no le metió leña al fuego. Y dice en Levítico 6, 12, 13, ¿lo tenemos ahí? Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará la leña, acomodará el holocausto sobre él y quemará las grosuras del sacrificio de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Entonces, ¿cuándo se apaga el fuego? Cuando el sacerdote no está atizando el fuego y poniéndole leña al altar. Y la leña, el fuego, se enciende cuando nosotros estamos pendientes de atizarle. A mí me toca cocinar con fuego un buen porcentaje de tiempo en Santa Rosa cuando voy. Y la leña se quema en 1 hora, hora y media, los tizones están apagados si no los estamos acomodando. Y la sopa, pues no hay sopa al mediodía. Una buena sopa de tortas de pescado. Pero si no se atiza el fuego, y el fuego, mi papá generalmente enciende el fuego, pero si no se está atizando y poniendo leña, y si se descuida y uno se va por allá, el fuego se apagó. Eso pasa con los cristianos. Estamos apagando el fuego del Espíritu Santo porque no estamos leyendo la palabra, porque no estamos orando. No sabemos que este es manantial de vida en nosotros y que la palabra es la que vivifica nuestro espíritu. No podemos mantener el fuego de Dios si no estamos leyendo la palabra. Eso es una mentira. Si cree que el fuego de Dios va a estar vivo en usted, a veces solo somos pantalla, pero si no leemos la palabra va a estar apagado el espíritu en nosotros. No se descuide, échele leña al fuego y dice, arderá continuamente cada día. Pero a veces oramos en la mañana y se nos olvidó todo el día que tenemos que andar con el Espíritu Santo, que tenemos que clamarlo, que está allí. Todo el día tenemos que buscarlo, Espíritu Santo, hasta para cruzar la calle. Yo todos los días cruzo unas calles, Espíritu Santo, ayúdame a pasar aquí. Espíritu Santo, ¿por dónde me voy? Espíritu Santo, todo es el Espíritu Santo. Y entonces vamos a tener victoria. Amén. El Espíritu Santo se puede enojar y volver nuestro enemigo. Ay, santo, diga. Ay, santo. En Deuteronomio 9:8. Creo que Deuteronomio 9:8 dice, en Horeb provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Sigamos. En Horeb provocaste a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Dice, ¿para qué se enojó Jehová? Para destruiros.
No crea que el Señor no puede destruirnos cuando nosotros enojamos al Espíritu Santo. Se enojó con su pueblo, se enojó con el pueblo de Israel, su pueblo escogido. Y mire lo que dice en Éxodo 32, 10, 11. Ahora pues, déjame que se encienda, le dijo a Moisés, déjame, le dice, que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Le dijo a Moisés, déjame que me enoje y los destruya. Pero Moisés vino y orando, intercediendo por el pueblo de Israel, pero le dijo, déjame, yo los voy a destruir, porque son pueblo de dura cerviz, de duro corazón. Y dijo, los voy a destruir, de ti voy a hacer una gran nación que ha sido manso y humilde, pero a ellos los voy a destruir. Pero siempre tuvo clemencia a raíz de las oraciones de Moisés. Y en Isaías dice 63, 9, 12. Isaías 63, 9, 12. Dice, en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les, ¿qué dice ahí? Volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. No se vaya a encontrar usted que el Espíritu de Dios esté peleando contra usted, que el Espíritu de Dios se enoje contra usted a raíz de que tanto que había hecho, dice ahí en la palabra, estuvo en la angustia de ellos. Él los salvó con su amor, le mostró su clemencia, les mostró su gracia, pero dice, y que los redimió y los trajo por el desierto y los levantó. Pero dice, ellos aún así fueron rebeldes. ¿Cuánto ha hecho el Señor por nosotros? Ha hecho tantas cosas, pero aún así a veces somos rebeldes al cumplimiento de su palabra y no obedecemos su palabra. Y como dice en el libro de Efesios, venimos a la mentira. En Efesios 4:25 dice, no mintáis. Dice en Efesios 4:25, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. A él le desagrada la mentira, a él le enoja la mentira, lo entristece la mentira del pueblo de Dios. A veces nos preguntan cosas y decimos, no, pero tal vez es sí. Y mentimos entre nosotros mismos. Palabras corrompidas, la ira, perdón, en Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis. Nos da permiso de repente de enojarnos, pero lo que pasa es que no tenemos dominio propio cuando nos enojamos, y es cuando empezamos a pecar, a ofender, a dar palabras ofensivas que hieren el corazón de las personas que amamos y también el corazón de Dios. La ira es abrirle una puerta al pecado, y dice, no deis lugar al diablo cuando nos enojamos. Palabras corrompidas. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida, y esto va mucho para los jóvenes, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Si no vamos a hablar algo bueno, calladitos nos vemos más bonitos. No hablemos cuando no vamos a edificar. Dice que cuando hablemos sea para edificar a los oyentes, para dar gracias a aquellos que están alrededor nuestro y para dar gracias a Dios. Las palabras sucias, manchadas, la palabra dice que de toda palabra que sale de nuestros labios nos va a pedir cuentas el Señor. Y a veces decimos palabras sucias cuando nadie nos ve o nadie nos oye, o cuando estamos al calor de los amiguitos o los compañeros de trabajo inconversos, y ahí se suelta y empieza jajaja y aquella. Misericordioso, clemente con ellos, y ellos no quieren perdonar la ofensa que les hizo el hermanito o la vecina o el amigo, el papá, la mamá, los hijos, los padres.
Dice que perdonemos, y dice que en Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Tenemos que perdonar, hasta como decía el anciano en el texto de la ofrenda, hasta para ofrendar nosotros tenemos que haber perdonado al hermano. Si no, dice, deje la ofrenda a un lado, vaya, pida perdón al hermano y después venga, agarre la ofrenda y échela al alfolí, pero no le va a valer de mucho delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene un enemigo allá, sentado allá. Entonces eso provoca tristeza al corazón de Dios. La inmoralidad sexual, como hablábamos en Gálatas, todo lo que es de la carne enoja, entristece al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si nosotros permitimos una inmoralidad sexual, dice la palabra que contra nuestro propio cuerpo pecamos. Y no podemos estar haciendo cosas perversas, inmorales, todo lo que dice en Gálatas, fornicación, adulterio, todo lo que es de la carne, porque el Espíritu Santo se contrista y nadie quiere tener contristado y enojado al Espíritu Santo, porque también el Espíritu Santo se puede volver contra nosotros, se puede enojar contra nosotros y puede pelear contra nosotros. Muchos escogidos de Dios perdieron los propósitos. Amén. Hablaba Dulce y le digo, usted me quitó parte de la prédica en el ayuno, pero Dios está hablando, ¿verdad? Porque yo ya lo tenía. Sansón, Salomón, Judas, Saúl, todos fueron escogidos por Dios, pero dice que desechó Dios a Saúl por haber sido rebelde. Judas se apartó del propósito, pero era un escogido de Dios. Era un discípulo de Dios, pero después dice, hijo de perdición. Ananías y Zafira entristecieron el corazón de Dios y lo enojaron y se volvió contra ellos. Y Pedro les dijo, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? Y fue a él que le dijeron, vamos a vender la propiedad y vamos a traer todo el dinero. Pues si ustedes lo dijeron porque quisieron. Si la vendían, era de ustedes el dinero, pero ustedes le mintieron queriendo quedar bien con la gente, diciendo vamos a vender y entregar la propiedad. Pero ¿qué hizo Dios con ellos? A los dos les cortó la cabeza y conocían a Jesús, conocían al Espíritu Santo. Y dice, ¿por qué contristaron al Espíritu Santo y le mintieron al Espíritu Santo? Así también aquel fornicario de Corinto. ¿Sabe qué dijo Pablo? Al tal fornicario sea echado a Satanás. Palabra fuerte, y lo dijo Pablo. En espíritu con ustedes yo me reúno, le dijo, y yo ya lo he juzgado. Y ese tal fornicario se ha echado a Satanás para que tal vez sea salvo en el fin de los días, cuando Cristo venga. Tal vez. Santo Dios. En Gálatas 3:1 dice así, Gálatas 3:1-2. Por esta causa yo Pablo, Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Óigame, les está diciendo, ya ustedes ya conocen a Cristo, ya se les presentó a Jesucristo, pero se han vuelto insensatos. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Tan necios sois, yo quiero que se grabe esta palabra, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Usted conoce del Espíritu Santo, pero retrocede de los mandamientos del Señor, del conocimiento de la verdad. Y la palabra dice, más te valdría no haberme conocido que después de haber conocido la verdad, haber retrocedido.
Pero dice ahí, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que permanecemos firmes en la fe, en la esperanza viva y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. No es fácil mantenerse firme, claro que no lo es, y eso lo sabemos. Por eso la palabra dice en el libro de Lucas, velad y orad, Lucas 21, velad y orad para que no caigáis en tentación. Es velando y orando, buscando la palabra día y noche. Es que tenemos la fuerza. Cuando la muchacha le viene allí a coquetear, o cuando el pecado le coquetea al frente, o cuando la cervecita está por allí, o cuando la pornografía le aparece en el teléfono, es velando y orando. No es fácil. ¿Quién dice que lo es? Nadie. Amén. El Espíritu Santo, vamos a avanzar, nos vamos a quedar con algunos ahí. Santo se puede alejar de nosotros. Amén. El Salmo 51:11, tenemos ahí. David, arrepentido de su pecado, le dijo, no me eches de delante de ti. O sea que el Espíritu Santo nos puede alejar y no nos quiere ni ver cuando nosotros lo hemos enojado y contristado. Y le dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Nos lo puede quitar. Nos lo puede quitar con el pecado porque se entristece y Él no puede habitar en un corazón, en una habitación sucia. No habita allí, no puede estar allí. Y dice, no me eches de delante de ti, le decía David, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Que hoy le podamos decir al Señor, no me eches de delante de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Ahora quiero detenerme unos minutitos ya para ir terminando en Jueces 16:20. Quiero la traducción del lenguaje actual, eso les había pedido, no sé si me lo pueden dar. Amén. Dice, y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, lea conmigo, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué hizo Sansón? Estuvo jugando y jugando al que sí te digo, al que no te digo, al que sí te digo, al que no te digo, el secreto de mi fuerza con Dalila. Y así coqueteamos y jugamos con el pecado, solo una cervecita, solo una canita al aire, y lo mismo, no hay problema. No hay problema. Y me echo la otra, miren, nada pasó. Dios me ama, Dios está conmigo. Pero dice que coqueteó tanto con la Dalila, que dice que llegó un momento que de verdad le dijo el secreto, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y dijo Sansón, esta vez también, no hay problema, yo venzo a los filisteos. Pero dice que el Espíritu de Jehová ya se había apartado de él. Probablemente ni cuenta nos damos cuando eso pueda pasar, pero que a nosotros Dios nos agarre confesados, aleluya, como dice mi papá. Amén. Que tengamos la llama viva, que tengamos alegre al Espíritu Santo, que tengamos esa búsqueda continua, porque ¿sabe qué? Me decía el Señor en el ayuno, a los ángeles, en el libro de Judas lo dice, pero el Señor me lo mostraba en el ayuno, a los ángeles que se rebelaron contra Él, los desechó, a los ángeles que estaban en el cielo, los desechó, y no nos va a desechar a nosotros si nosotros no queremos realmente venir en un verdadero arrepentimiento, en una conversión genuina hacia Él. Nos puede desechar. ¿Por qué? Porque la verdad es que estamos jugando y no queremos arrepentirnos. Estamos jugando y que sí, que no, que sí, que no. Hoy sí voy, hoy sí lo busco, hoy sí me arrepiento, pero mañana estamos en lo mismo. Entonces nos puede desechar. Y vamos a buscar el 25, que esto es para una prédica un domingo, 16:25. Yo quiero que se grabe esto. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón los filisteos, dijeron, llamad a Sansón,
¿Para qué dijo? ¿Para qué dijo? Para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. ¿Y sirvió de qué? De juguete, de payaso. Sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Oiga, cuando el Espíritu de Dios se va de nosotros, servimos de juguete y de payaso y el diablo se ríe de los hijos de Dios que se han alejado. El Señor nos guarde con su sangre preciosa y que nos mantengamos firmes en su palabra. Pero ¿qué dice? Que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él y lo mandaron a llamar para que los divirtiera. Llamemos a Sansón para que nos divierta. Diga que no se llame mi nombre para divertir a los filisteos, que no se llame mi nombre para divertir al diablo, que el Señor lo reprenda. Pero dice que servimos de payaso, servimos de juguete, cuando el Espíritu de Dios ya no está en nosotros, porque la gloria de Jehová ya no está en nosotros. El Espíritu ya no nos habla porque estamos en la carne y el Espíritu se comunica con el Espíritu de Dios que mora en mí. Pero cuando el Espíritu de Dios que mora en mí ya se apartó, porque ya lo entristecí, porque ya lo apagué, porque no lo cuidé, porque no encendí la llama, porque no la mantuve viva, entonces servimos de payaso y de juguete. ¿Usted quiere ser payaso del diablo? Le pregunto yo. No, nadie quiere. Entonces no juegue con el pecado, no coquetee con el pecado. Yo sé que ya es hora, pero no coquetee con el pecado. Usted no puede estar yendo a lugares donde el Espíritu Santo de Dios se siente triste, al bar, al lugar de bailar, de la discoteca, o permitiendo que este cuerpo sirva como instrumento de Satanás. No le preste, como dice en el libro de Romanos 6, sus miembros como instrumentos para pecar al diablo. ¿Por qué? Porque somos templo de Dios. Y si somos templo de Dios, cuando permitimos que la carne domine y reine en nuestra vida, entonces el Espíritu de Dios se pone triste, se entristece, se apaga. El Espíritu de Dios se enoja. El Espíritu de Dios se puede volver contra nosotros. Usted tiene que conocer que no puede jugar con el pecado y no puede seguir entristeciendo al Espíritu de Dios y jugando con la concupiscencia, con los placeres de la carne. 5 o 10 minutos de placer le van a costar la vida entera, y se está jugando la vida eterna o se está jugando el ir al infierno. Usted debe de saber que cada cosa que hace durante el día, cada cosa que dice, se juega la vida eterna. No puede seguir jugando con el pecado. Iglesia, por favor, comprendamos y entendamos que el Espíritu de Dios mora en mí. No lo entristezca, no le preste sus miembros, no le preste su mente, no le preste sus labios, no le preste sus oídos, no le preste sus manos a Satanás como instrumento para pecar. No quiere tener de enemigo al Espíritu Santo y que le pase como a Ananías y Zafira. Y eso fue en el Nuevo Testamento, no es en el Antiguo. No quiere que le pase como a Sansón, servir de burla. No quiere que le pase como a Saúl, que fue desechado y era rey, instrumento escogido para gobernar Israel, ungido y lleno, y profetizaba Saúl. Pero perdieron su propósito. ¿Por qué? Porque desobedecieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro aliado en la guerra espiritual. Use la presencia del Espíritu Santo, llámelo. Cuando usted esté en problemas, llame al Espíritu Santo y el Espíritu de Jehová levantará bandera, dice la palabra. El Espíritu de Jehová levantará bandera. Yo soy victoriosa porque yo clamo al Espíritu de Dios cuando el diablo se levanta. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios es el que levanta bandera. Aunque el enemigo viniere como río
El Espíritu de Jehová levantará bandera. No importa lo que pueda estar pasando, pero hay una bandera, una divisa en donde dice: allí no puedes tocar, Satanás, porque el Espíritu de Jehová está con la bandera levantada a favor suyo, en contra del enemigo. Llámelo. Cuando la adversidad o la tentación llega, diga: Espíritu Santo. Ay, esta carne, pero diga: Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a acudir inmediatamente y le dará la fuerza, porque la carne es carne y somos débiles. La carne es débil, mas el Espíritu es fuerte. Amén. La blasfemia al Espíritu Santo, déselo fuerte. La blasfemia al Espíritu Santo no será perdonada. Usted, si no sabe nada del Espíritu, mire, cierre la boquita y no diga nada. Es que dicen que él no sé qué. No diga nada, no hable. Porque si blasfema contra el Espíritu Santo, dice, es el único pecado que no será perdonado. Podemos ofender al Padre, podemos ofender al Hijo y nos arrepentimos, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y como conclusión, si el Espíritu Santo no te redarguye, no sientes dolor o tristeza al cometer pecado, es que el Espíritu Santo se alejó de ti. Si ya no te duele el ofender a Dios, si ya no te duele el haber pecado, si ya no te da tristeza el haber caído en la trampa del enemigo, porque ¿quién dice que no podemos caer? Sí, pero sí, el Espíritu Santo está, nos dice: fallaste. Inmediatamente decimos: Señor, perdóname. Fallé, quise vencerlo, pero no pude. Como Pablo dice: lo bueno que quiero hacer no lo hago, lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero cuando el Espíritu ya no nos redarguye, cuando el Espíritu ya no nos hace sentir esa tristeza por haberlo ofendido, es porque ya, y de repente ya ni cuenta nos damos, como Sansón, de que el Espíritu ya no está allí.